Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón, recordándote que puedes estudiar en tu casa, en tu taller, en tu oficina, a distancia. Tenemos dos niveles, el técnico en teología bíblica y la licenciatura. A partir de hoy, pues ya las matrículas están abiertas por cuanto ahora en el mes de julio, 20 de julio, pues ya tenemos los primeros graduandos. Acuérdate que cada día necesitamos crecer más en el Señor. Hoy quiero compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios. ¿Dónde fue Cristo al morir? ¿Dónde fue nuestro Señor Jesucristo al morir? Nosotros nos encontramos en un momento en la historia de la iglesia donde realmente es el tiempo de ahondar en la palabra, de bajar al fondo de la palabra y saber que estamos en tiempos de apostasía, donde sencillamente los falsos maestros contradicen al Señor Jesucristo en el nombre del mismo Señor Jesucristo, porque contradicen la palabra diciendo que Jesús no fue al paraíso y que el ladrón en la cruz tampoco fue al paraíso. Pero la Biblia dice que el Señor en Lucas 23:43 le dice al ladrón: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, fíjense hasta dónde llega el mismo diablo usando a estos hombres que se hacen pasar como hombres de Dios para decir que el Señor no fue al paraíso. O sea, que el que fue al paraíso fue Él, sería. Porque la Biblia dice, mire cómo dice, yo quiero hoy que usted mire, no se deje engañar, por favor. Es el tiempo de mirar hacia la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo habían desobedecido en la época de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Dónde fue Cristo al morir? Aquí está, la palabra de Dios lo dice. Ahora, es importante que analicemos algunas cosas. Primero, que antes de morir Cristo, nadie subía al cielo. Todo el mundo bajaba a un lugar llamado el seno de Abraham, o las personas impías, al Hades. Entonces, nadie subía al cielo, todos descendían. Entonces, las personas que estaban en el seno de Abraham, ¿por qué lo estaban? Porque Cristo todavía no los había redimido. Ellos habían sido justificados a través de las ofrendas de los carneros, de los corderos que ellos ofrecían. Pero ellos no estaban redimidos. Por lo tanto, nadie podía subir al cielo. Todo el mundo tenía que descender. Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 16, que entre el Hades y el seno de Abraham había un gran abismo. Ese abismo, dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, si mi mente no me traiciona, pues dice que hay 200 millones de demonios en ese abismo. En el abismo, en la gran tribulación, van a salir 200 millones de demonios y muchos más, no solamente 200 millones de demonios. Entonces, pero ahora lo que estamos mirando es ¿dónde fue Cristo al morir? Ahora, estas doctrinas falsas, ellos enseñan que el hombre no tiene alma, que el alma es el aliento de vida y punto. Pero es importante que usted sepa que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que la palabra de Dios dice que el alma no es la sangre, como enseña otras doctrinas de demonios, que ellos dicen que el alma es la sangre y que por eso no se hacen transfusión de sangre. Pero resulta que si el alma fuera la sangre, muriera con el cuerpo. Mateo capítulo 10,
versículo 28 dice que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Quiere decir que el alma no es la sangre, por una parte. Por otra parte, aquí dice la palabra de Dios que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu, cuando se refiere al ser humano, es un término implícito. ¿Por qué implícito? Porque da por entendida la presencia del alma de ese espíritu. Nunca le menciona a usted la Biblia el alma y el espíritu. Siempre te menciona uno de los dos. Uno de los dos. Entonces nos encontramos que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a las personas que estaban en hombre interior, porque habían desobedecido, estaban en desobediencia. Él fue al Hades a predicar. Ahora, cuando se predica el evangelio, fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de ser salvos después de muertos. No es como enseña hoy en día el catolicismo, que ellos, según esa doctrina, tienen la capacidad de sacar a las personas del purgatorio y llevarlas a descansar. Eso es diabólico, eso es mentira. Después que la persona muere, ahora, desde Cristo para acá, ya no tiene una segunda oportunidad. Ya no hay otra oportunidad. Si la persona lo sorprende un ataque al corazón, porque ya pensó que podía arrepentirse y resulta que Dios no le da el tiempo, esa persona desciende directamente a un lugar de tormento llamado Hades. En griego es infierno. Entonces quiero explicarte que, amado de Dios, Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, fue al Hades. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos sigue hablando sobre este particular, porque es importante que nosotros miremos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en el libro de Efesios, exactamente en el capítulo 4, hablando sobre la ida de Cristo, porque estuve escuchando al falso profeta, pastor mentiroso, que está enseñando que cuando dice que Jesucristo bajó fue al sepulcro. Por favor, en el sepulcro estaba el cuerpo del Señor, pero el espíritu y el alma, el hombre interior del Señor, fue el que fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Miren lo que dice aquí el versículo 8 y 9 de Efesios capítulo 4. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. El sepulcro, como dice el falso maestro un hombre, por favor, y cómo hay gente que lo escucha, porque la gente no quiere leer la palabra de Dios, la gente no quiere profundizarse. Aún los mismos pastores no queremos profundizar en las escrituras, para no caer en este engaño, por favor. Mire, aquí dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces, el sepulcro donde estaba el cuerpo del Señor, esas son las partes más bajas de la tierra. Tremendo eso. De aquí dice la palabra de Dios que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Y tomó a todos aquellos que creyeron. Hay mucha gente, asesinos, gente que fue perversa en el Antiguo Testamento, que cuando escucharon el mensaje del Señor, se arrepintieron. Usted puede estar completamente seguro que todos aquellos malvados que estaban en el Hades, que escucharon el mensaje de salvación, si se arrepintieron, Dios los perdonó. Porque el perdón es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Aquí no se trata de que yo asisto a la iglesia, de que yo leo la Biblia, de que yo creo en Dios y todos los días le pido. No, si es el arrepentimiento el que nos da el verdadero perdón. Aquí no se trata de que yo leo la Biblia todos los días y yo le rezo, yo le oro a Dios, yo voy a la iglesia. No, el arrepentimiento es la columna vertebral, es la esencia de la salvación. Para poder ser salvo, el hombre necesita arrepentirse, tener un metaneo, un cambio de dirección, abandonar el antiguo camino. ¿Cómo es la persona que, por ejemplo, tiene a Dios el fútbol, el béisbol, el softball, cualquier otra cosa, cualquier juego, y no lo deja caminar con Dios? Tiene que soltar esa maldición para poder ser libre, para caminar, y el Señor, eso es lo que nos ofrece. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Y eso de que descendió,
y dice que el Señor subió. Aquí no está hablando. Y entonces, ¿qué dice el falso maestro? El falso maestro dice que cuando el Señor resucitado se le presenta a María, le dijo a María, María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Por favor. Nosotros no podemos descifrar un misterio, el por qué el Señor le dice eso a María. ¿Era que el Señor no había subido a Dios? Claro que había subido a Dios, porque la palabra del Señor dice que cuando Cristo murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había bajado. Amado el Señor, Cristo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Él, dice la Biblia, entonces, que los únicos que tuvieron el privilegio, que tuvieron el honor de escuchar el mensaje de salvación después de haber sido muertos, fueron estos millones de personas. Acuérdate que el objetivo principal por el cual vino Jesucristo a la tierra fue a salvar, no a condenar. Fue a salvar. Pero para que el hombre pueda ser salvo, el hombre tiene que tomar una decisión. La decisión de decir, yo sí reconozco que no estoy en los caminos de Dios. No estoy en los caminos de Dios. Yo voy a tomar la decisión de andar en los caminos de Dios. Volverse. Entonces, tenemos que soltar la mentira y el engaño de que yo por la mañana leo la Biblia, de que yo oro, de que yo hago vigilia en mi casa, de que yo... No, si no hay un verdadero arrepentimiento, nada de esas cosas te llevará al cielo. Es el tiempo de volver a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Pedro le dijo, así que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecado. Esto es maravilloso cuando usted empieza a comprender y a entender que toda aquella persona que ha entregado su vida a Cristo y se ha bautizado en el nombre de Cristo está revestido. De Jesucristo está revestida la persona. Amado, es tiempo de decisión. Yo te bendigo en el nombre maravilloso del Cordero Santo Jesucristo de Nazaret y declaro la presencia de Dios sobre tu vida y declaro que el Espíritu de Dios está resplandeciendo sobre ti. Dios te está iluminando para que sigas adelante hasta llegar a las moradas celestiales. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Lluvias de bendiciones para todos ustedes.